La galaxia siempre creyó que entendía la guerra, que tras milenios de evolución tecnológica había logrado domarla, convertirla en una ciencia exacta donde las emociones no tenían cabida y donde los conflictos se resolvían con precisión matemática, mediante drones autónomos, inteligencias artificiales y armas capaces de borrar flotas enteras sin que un solo ser sintiera miedo o dolor. Y en ese orden perfecto, los soldados dejaron de existir, porque ya no eran necesarios, porque la guerra se había vuelto limpia, distante y casi elegante. Pero todo ese equilibrio cambió el día en que los humanos aparecieron en el escenario galáctico, una especie joven, emocional, impredecible, cuya historia estaba marcada por guerras brutales, sacrificios absurdos y una resistencia que desafiaba toda lógica. Razón por la cual el Consejo Galáctico decidió permitirles unirse a la comunidad solo bajo una condición estricta: los humanos no participarían en conflictos armados, no porque fueran débiles, sino porque eran demasiado caóticos para un sistema que dependía del control absoluto. Y durante años, la humanidad aceptó esa restricción, comerciando, aprendiendo y creciendo entre las estrellas, pero sin olvidar jamás su verdadera naturaleza, hasta que una amenaza desconocida emergió desde los confines oscuros del universo, una fuerza que no negociaba, que no se comunicaba y que destruía todo a su paso con una eficiencia aterradora, arrasando civilizaciones enteras en cuestión de días, desintegrando planetas y flotas como si fueran polvo. Y por primera vez en milenios, las poderosas razas galácticas enfrentaron algo que no podían comprender ni predecir. Sus algoritmos fallaron, sus estrategias colapsaron y sus ejércitos automatizados fueron aniquilados uno tras otro, sembrando un miedo que creían haber superado hace eras. Y en medio de esa desesperación surgió una idea prohibida, un susurro incómodo que recorrió las cámaras del Consejo: los humanos, una propuesta que al principio fue rechazada con desprecio, recordando su naturaleza inestable y sus métodos primitivos. Pero la desesperación es un arma poderosa, y pronto la lógica cedió ante la necesidad, levantando la prohibición que durante tanto tiempo los había mantenido al margen. Y así, cuando todo parecía perdido, la humanidad respondió, no con máquinas ni con inteligencia artificial, sino con lo único que realmente definía su existencia: soldados, hombres y mujeres de carne y hueso que conocían el miedo pero que avanzaban a pesar de él, que gritaban en medio del combate, que corrían hacia el peligro en lugar de huir y que luchaban no porque fuera lógico, sino porque era necesario. Y cuando llegaron al frente, las demás especies quedaron horrorizadas al presenciar una forma de guerra que creían extinta, una guerra desordenada, brutal, visceral, donde cada decisión se tomaba en segundos y donde la vida misma era el precio de cada avance. La primera batalla fue caótica y sangrienta. Las fuerzas humanas sufrieron pérdidas devastadoras y sus tecnologías parecían inferiores en todos los aspectos. Pero algo inesperado ocurrió. El enemigo, esa entidad imparable, vaciló por primera vez, incapaz de comprender una estrategia que no seguía patrones, que no obedecía a cálculos precisos, porque los humanos no luchaban para ganar bajo las reglas establecidas, luchaban para sobrevivir sin importar el costo. Y en ese caos encontraron una ventaja que ninguna otra especie poseía. Comenzaron a usar tácticas olvidadas, como emboscadas, ataques sorpresa, sacrificios calculados y guerra psicológica. Atacaban cuando no debían, resistían cuando era imposible y avanzaban incluso cuando todo indicaba que debían caer. Y mientras las demás civilizaciones observaban con asombro y temor, comprendieron que estaban viendo algo más antiguo que cualquier tecnología, algo más poderoso que cualquier arma. Estaban viendo la esencia misma de la supervivencia. Y en la batalla decisiva, cuando el enemigo lanzó una ofensiva capaz de destruir un sistema entero en cuestión de minutos y las defensas galácticas colapsaron sin esperanza, fueron los humanos quienes se interpusieron,
no con precisión perfecta, sino como una tormenta imparable, lanzándose directamente contra el enemigo, colisionando, abordando, luchando cuerpo a cuerpo en el vacío del espacio, transformando cada segundo en una victoria arrancada con sangre. Y aunque el precio fue devastador, con más del 70% de sus fuerzas perdidas, lograron lo que nadie más había conseguido: obligaron al enemigo a retroceder, demostrando que incluso la fuerza más imparable podía ser detenida por una voluntad inquebrantable. La noticia se propagó por toda la galaxia como un eco imposible. Los humanos habían salvado sistemas enteros, habían cambiado el curso de la guerra, pero también habían mostrado algo que aterrorizó profundamente al Consejo, algo que no podían controlar ni predecir, porque una especie capaz de sacrificarse sin límites, de luchar más allá de la lógica y de enfrentar la muerte sin vacilar, era una especie que no podía ser contenida por ninguna ley. Y así, una vez que la amenaza fue finalmente eliminada, gracias en gran parte a las tácticas humanas, el Consejo tomó una decisión definitiva, una decisión nacida no del desprecio, sino del miedo. Los soldados humanos serían prohibidos nuevamente en toda la galaxia, no porque fueran débiles, sino porque eran demasiado peligrosos, porque habían demostrado que la guerra no es solo tecnología, ni estrategia, sino voluntad pura. Y en ese aspecto, los humanos no tenían rival. Y desde entonces sus nombres se convirtieron en leyenda, sus métodos en estudio prohibido y su existencia en una advertencia silenciosa que recorre las estrellas, porque en los rincones más oscuros del universo aún persiste un temor, un recuerdo imborrable de lo que ocurre cuando la humanidad entra en guerra, y todos saben que si alguna vez surge una amenaza que supere todo lo conocido, la galaxia se verá obligada a hacer lo impensable, romper sus propias leyes y llamar nuevamente a aquellos que una vez salvaron todo, los humanos.